Muy buen día, gracias por estar en este nuevo episodio de Ingrávido. El día de hoy nos acompaña el pastor Daniel, es Nájar, ¿verdad? Así, Es Nájar. correcto, Nájar. Nájar. Yo tengo el gusto apenas de haberlo conocido el día de ayer. Él está al frente de un proyecto que trabaja con lo que es toda esta parte de ideología de género. Pero bueno, qué mejor que él para que nos pueda platicar al respecto. Entonces, pastor Daniel, muchísimo gusto. Gracias, Esteban, por la invitación. No, gracias. Qué Es bueno un que se gusto. pueda dar la oportunidad realmente. Sí. Me gustaría que se pudiera platicar quién es Daniel Nájar y por qué decide entrar a este tema de cuestión de las ideologías de género. Pues mira, comenzamos con un ministerio hace 15 años más o menos, que se llama Liderazgo Emergente. Liderazgo Emergente nace como una pregunta medio filosófica, que se convirtió la respuesta en cosas muy prácticas. Y era si la iglesia está respondiendo adecuadamente a la cultura que le rodea. Entonces, en aquel tiempo hice un libro que se llama Liderazgo para la Iglesia Emergente, en el que hablábamos de algunas cosas muy puntuales. Una de ellas era el cambio de estilo en la iglesia, ¿no? Yo asumía que había muchas cosas que la iglesia hacía por costumbre, que no necesariamente estaban respondiendo a la realidad que le rodeaba. Entonces, nacimos con este gen, digamos, ¿no? Con este ADN de ser respuesta cultural. Entonces, de ahí nace una red de iglesias, la iglesia que pastoreamos mi esposa y yo, por supuesto, y una serie de ministerios que estamos alineados, todos con la misma idea de que la iglesia tiene que ser relevante a su entorno. Hoy decimos no solamente de manera externa, es decir, de cuestión de estilo o formas, que eso ya de por sí ya es una bronca, ¿no? Pero además de eso, debe serlo en función de las necesidades reales. O sea, lo que está pasando en la cultura debe marcar la agenda también en el quehacer de la iglesia. Y es que tú estarás de acuerdo que muchos de nosotros nos formamos en iglesias que está contestando preguntas que nadie le hizo, ¿no? Sí. Entonces, me acuerdo haber visto una foto donde está una pared en Nueva York, en una calle así que se ve medio abandonada, y entonces alguna iglesia puso un cartel muy bonito que decía Jesús es la respuesta. Se veía bonito, ¿no? Pero alguno de los chicos llegó con graffiti y le puso abajo, ¿y cuál es la pregunta? Entonces, los religiosos dicen, pues la que quieras, ¿no? Sí, claro. Pero en el mundo real la gente tiene preguntas específicas. Claro. Y la cuestión es si la iglesia está dando respuesta puntual a esas necesidades. Entonces, pues los últimos años, nos guste o no, entramos en esta bronca de la ideología de género y una vez más la iglesia no estaba respondiendo las preguntas. La iglesia es un organismo naturalmente conservador, brother. Entonces, solemos llegar tarde a todos lados, ¿okay? Porque tenemos un status quo muy grande. O sea, todo el tiempo estamos tratando de hacer lo que hacemos, ¿sí? Sin preguntarnos si todavía es, insisto, relevante o no. Entonces, esto nos dio durísimo ya a nivel cultural. Ya lo veíamos venir hace, ¿qué te gusta? 8 años por lo menos. Nosotros dijimos, ahí viene una ola, pero bueno, pues ya estamos en plena ola, ¿no? Y entonces asumimos que como red emergente teníamos que sumarnos y hacer cosas. Y así nace nuestro involucramiento en este rollo. Ok, excelente. Y bueno, sé por Ricardo que Sí. tienen La Verdad Sea Dicha, ¿no? Sí. Y nos hicieron el favor de hacernos llegar este librito, lo voy a poner aquí enfrente y la de acá igual, que se llama Diseño Binario. Sí. Sabemos que es un proyecto, que va a haber más libritos. Sí. Me gustaría si nos pudiera platicar más al respecto. ¿De qué se trata? Fíjate que cuando estábamos ya metidos en la batalla de este asunto como iglesia, nos dimos cuenta que de entrada no había muchas organizaciones serias, ¿no?, involucradas. Y estamos sumados a lo que yo creo es el movimiento más importante en México y en América Latina. En México se llama Iniciativa Ciudadana por la Vida y la Familia,
Y a nivel internacional, pues hay varias organizaciones cristianas de diferentes países sumadas a algo que se llama el Congreso Iberoamericano por la Vida y la Familia. Bueno, en el caso muy puntual de México, mi esposa y yo nos dimos cuenta que el tema es que estábamos siendo, como suele ser la iglesia otra vez, muy reactiva. O sea, como decía mi abuela, ¿no? Hasta que está el niño ahogado quieren tapar el pozo. Entonces, sí, está la bronca encima y como que estamos tratando de reaccionar. Pero no estamos siendo proactivos. Y el ser proactivos significa, de entrada, que tenemos que estar enterados como iglesia. Y entonces ahí vimos un vacío bien grande, brother, porque resulta que los pastores no están enterados bien. O sea, escuchan cosas y todo, pero no alcanzan a articular el fondo, ¿no? De todo lo que está pasando. Y como tú lo sabrás, pues el tema de ideología de género es un pulpo. O sea, no está entrando en una línea clara. Es literalmente, yo lo veo como el mito aquel del Kraken, ¿no? Este gran pulpo que echa sus tentáculos. Y bueno, pues estamos viendo muchas líneas de trabajo. Y entonces eso causa todavía más confusión. Entonces dijimos, ok, hay que empezar por dar información y sistematizarla. Y así es como nace La Verdad Sea Dicha. No es un ministerio evangelístico, no es un ministerio para la gente inconversa, es un ministerio para la iglesia, para que la iglesia esté enterada. Ahora, no descartamos que en el futuro produzcamos materiales para quien no conoce a Dios, pero eso ya será una siguiente etapa. Por el momento lo que nos preocupa es llegar a la iglesia con la información adecuada para que pastores, líderes y miembros de la iglesia sepan qué rollo con todo este asunto de cultura progresista e ideología de género. Y entonces nace el proyecto de La Verdad Sea Dicha con esta idea de que podemos juntar, clasificar la información, priorizarla y exponerla en medios digitales y medios impresos. Entonces escogemos el medio digital pues porque ahí está todo el mundo, ¿no? Todo el mundo va para allá. Y porque aparte ya es muy caro imprimir todo lo que quieres y eso resta tu alcance. Pero también nos dimos cuenta pues que el medio impreso sigue siendo, nos guste o no, particularmente con los líderes cristianos, una llave importante. O sea, el librito es, tú ves algo impreso y te dan cierta autoridad. Claro. ¿Sí me explico? Entonces sí. Es un abrepuertas. Te pone en medio del asunto. Y entonces, pues nosotros estamos en el medio editorial hace 20 y tantos años, entonces sabemos el peso todavía del libro impreso. Entonces decidimos sacar 5 librillos con los temas que quizá ya conoces, pero los comento por tu auditorio, pues. Y es Diseño Binario, que es este que acabas de enseñar, que es el primero que salió, que es la lucha contra la ideología de género. Tenemos Vida desde la concepción, para el rollo del aborto, La mujer siendo mujer, contra todo el rollo de feminismo radical, El hombre siendo hombre, para contrarrestar el tema de nuevas masculinidades, y el asunto de, ¿cómo se llama? Aquí tengo mi lista, La simiente del reino, para contrarrestar el asunto del control poblacional, porque pues esto del control poblacional creo que es lo que está de trasfondo en muchas de las cosas que están pasando. Entonces, pues ahí van esos 5 libritos y al mismo tiempo son los temas que tenemos en la plataforma y con los que el equipo editorial estará trabajando para subir materiales. Okay. La verdad que eso me parece un excelente trabajo. Yo hace poco, cuando comenzábamos con el proyecto de qué temas escoger para el podcast, de qué vamos a empezar a grabar, y yo le decía a Rick que me interesaba mucho la cuestión de la ideología de género. Realmente yo no conocía mucha gente en México y cristianos que hablaran sobre el tema. Sí. Porque, digo, gracias a los nuevos pensadores latinoamericanos, se ha hablado mucho contra la ideología de género, pero solamente es una cuestión política. Y no se trata todo de política. O sea, hace falta la concepción de verlo desde el reino, ¿no? Claro. Y a mí cuando Ricardo me platicaba del ministerio y lo que están haciendo, me llamaba muchísimo la atención. Se me hacía algo sumamente interesante porque no hay muchas voces y no hay mucha difusión y no hay mucho conocimiento sobre qué es la ideología de género, sobre cuáles son cada uno de estos tentáculos y cómo es que trabajan en conjunto
no con un fin cada uno, pero sí destruyendo al final en su totalidad a la familia y a las bases, ¿no? Por las que debemos de vivir. Y el día de hoy me gustaría abordar un poco sobre la cuestión de que si bien la iglesia no está preparada para afrontar en su totalidad las cuestiones de ideología de género, ¿cómo la iglesia debe de empezar a tomar un papel ante la ideología? Porque parte de lo que yo he visto es que luego se han hecho estas marchas pro vida, ¿no? Uh-huh. Y las marchas pro familia, pero muchas veces se ha vuelto, en lugar de ser algo efectivo por la misma falta de conocimiento que hay, se terminan muchos volviendo tristemente en una burla por los argumentos que se tienen, ¿no? Por no saber dar una respuesta. Sí. Y entonces es como que terminan solamente atacando a las personas, y yo siento que muchas veces la finalidad no es atacar en sí al homosexual o a la feminista como tal, ¿no? Sino al titiritero, ¿no? Que está detrás. Ellos están siendo solamente instrumentalizados. Claro. Y creo que sí es muy importante tener eso, pero también veo que muchas veces la iglesia tampoco lo quiere abordar. No quieren tocar el tema. En los mensajes no quieren tocar el tema específico, no quieren hablar sobre ello, no quieren impulsar a la gente, porque sí se ha tenido mucho miedo. Y desde el estudio y la experiencia que tiene usted con su ministerio y con lo que están haciendo, ¿cómo ve qué cree que es lo mejor que tiene que hacer la iglesia ante estos nuevos pasos que está tomando la ideología? Está muy bueno lo que dices, porque hay que entender que de entrada hay que hacer una separación, Uh-huh. que para nosotros es muy importante, ya para la parte operativa, digamos. Lo primero es que hay que separar personas de conductas y conductas de ideologías. Uh-huh. Esto es muy importante para que la iglesia pueda moverse en las tres áreas de manera distinta, ¿sí? Entonces, las personas deben ser amadas. Las buenas noticias del evangelio es: aquí cabemos todos. Y un pecadito no es un pecadito, ni un pecadote es otro pecadote. ¿Sí me explico? Uh-huh. Todos entramos en la misma bolsa. Están destituidos de la gloria de Dios. Uh-huh. Ahí entramos todos. Claro. No hay justo ni aún uno. Entonces, el problema es que la iglesia de pronto se vuelve muy religiosa y quiere empezar a clasificar pecados, ¿no? Y entonces hay unos más diablos que otros. En la parte bíblica real no es así. Todos necesitamos de Cristo, todos necesitamos la salvación, y por lo tanto todos merecemos el mismo amor. Bueno, esa sería la parte de las personas. Uh-huh. Ya en ese tenor necesitamos ministerios que sepan cómo moverse en la restauración del quebrantamiento sexual. ¿Okay? Que por cierto, pues ya sabrás que es una bronca, ¿no? Porque entró el tema legal de las terapias de conversión y ahora hasta para eso estamos limitados en algunos estados. Y va a seguir creciendo si seguimos descuidados. Eso es otra historia. Pero lo que voy es que nosotros tenemos la obligación de amar a todo mundo, ministrar a todo mundo, y para eso tenemos que exponer el segundo tema, que son las conductas. El que yo te diga que eres pecador por una conducta en particular no es algo personal. El problema es que el discurso es muy victimista de estos grupos, ¿no? O sea, los colectivos LGBT y los colectivos feministas radicales tienden a victimizarse muchísimo. Entonces, pues si hay una víctima, hay un victimario. Uh-huh. Y normalmente el que no comparte su ideología, curiosamente, es el victimario, ¿no? O sea, ahora resulta que si yo no estoy de acuerdo contigo, ya te estoy victimizando. Pues no está chido, porque vivimos en un país de libertades y de criterios. Puesto en una forma muy sencilla, el hecho de que yo tenga una diferencia con mis hijos, estoy hablando de mis hijos de carne, de sangre, pues, no significa que los dejo de amar. Claro. O sea, mis hijos hacen cosas con las que yo no estoy de acuerdo. Y yo les digo: oye, hijo, no estoy de acuerdo con esto, y sabes que no quiero que hagas eso. Imagínate que mis hijos llegaran y dijeran: no, entonces eres un hijofóbico, o no sé, ¿me explico? Sí. O sea, porque no me permites, no me das libertad, me odias. No, tranquilo, no te odio, solamente estoy diciendo que no apruebo una conducta. Uh-huh. Y así como yo te estoy diciendo eso, pues tú tienes derecho a decirme que no estás de acuerdo conmigo. Lo estoy diciendo en términos de los colectivos homosexuales o LGBT y de los colectivos feministas radicales. O sea, un debate abierto y honesto significa: tú piensas una cosa y yo pienso otra. El problema es que los colectivos, respecto
a la parte ideológica, que es el tercer elemento del que estoy hablando, son muy totalitarios, brother. Sí. O sea, son muy impositivos. Y entonces nos mezclan las tres cosas. Fíjate bien cómo algunos representan la ideología, defienden su conducta y como personas se victimizan. Entonces te inhabilitan para comunicar, te inhabilitan para poder relacionarte y sentarnos bien a entender cosas. Cuando se sienten presionados se victimizan. Y entonces sale la palabra clásica, ¿no? Pues eres homofóbico. Yo no, pues tranquilo, o sea, El aquí discurso no hay, de odio. Sí, o sea, aquí no hay discurso de odio, no hay homofobia. Aquí el tema es que yo difiero de ti, tengo libertad de decirlo, ¿sale? El tema es que como iglesia yo tengo el derecho de creer ciertas cosas y tú en tus colectivos tienes derecho a creer otras. Y debemos de tener la madurez de asumir nuestras diferencias y de no victimizarnos, ¿ok? Entonces como persona yo te amo. Como conducta tengo que pasarla por el filtro de la palabra de Dios. Y eso no es solamente en términos de cuestiones sexuales. O sea, todo. Porque ya dije, no hay justo ni a uno, todos pasamos por ese filtro. Y tercero, está el tema de la ideología. Ahí estamos en guerra, claro que sí. Sí, y que se enoje quien se enoje. Yo tengo el derecho de diferir. Tengo el derecho de no creer lo mismo que tú. Pues si no, imagínate que de hecho si me dejas poner el acento ahí, esa es la última trinchera, brother. Ahí es donde vamos a pelear las batallas más grandes. Libertad de conciencia y libertad de expresión. Sí. Tengo el derecho fundamental de creer lo que quiera creer y de decirlo, ¿ok? Y lo tengo que decir de tal manera que sea respetuoso, pero eso no significa que soy responsable de la respuesta que tú vas a tener o cómo lo interpretes. Sí, claro. Ese es el rollo. Entonces, nos dimos cuenta que había que separar las cosas y en cada una tener una estrategia distinta. Y repito, a las personas las amamos. Las conductas tenemos que decir por qué creemos lo que creemos como iglesia cristiana. Y la ideología pues debe estar sujeta a debate, sobre todo cuando se convierte así en agresiva, totalitaria, victimista. No está chido, ¿sale? Porque se han convertido en lo que ellos aborrecen. Sí, totalmente. ¿Me explico? Muchas veces se ha criticado a la iglesia de impositiva, de radical, de retrógrada. Yo digo, pues no hay nada más retrógrada que no saber escuchar. Entonces se están convirtiendo en el monstruo del que vienen huyendo. Y creo que ahí todavía tenemos mucho que hacer. Bueno, todo eso es como la parte, ¿cómo diríamos? Los fundamentos operativos del movimiento, ¿no? Pero ya la parte práctica, pues estamos todavía muy verdes, ¿no? Sí. Tenemos un montón de huecos como iglesia, nos falta mucho por hacer, pero pues ahí estamos tratando cada uno de hacer su parte. Sí, realmente creo que en este tema, a mí es lo que me interesa o me llama mucho la atención, como cuando la ideología de género se pone esta parte no solamente de victimización, sino de totalitarismo, de invalidar totalmente cualquier otra libertad de expresión y cualquier otra creencia que tú tengas, o sea, es totalmente inválida, y ahí es donde se empiezan a tomar de la mano de la cuestión de lo que yo veo es que ahí se toma mucho del posmodernismo, ¿no? De todo es líquido, todo es subjetivo, no hay un absoluto. Entonces sí es muy interesante cómo incluso a través de eso es que evaden la posibilidad del debate, evaden la posibilidad de discusión, y cuando la llegan a presentar muchas veces no tenemos la preparación para dar una respuesta, no tenemos el argumento para hacerlo, ¿no? Entonces creo que es fundamental que la iglesia se prepare, no solamente dentro de la iglesia, sino hacia los padres, hacia los hijos, todos tenemos que aprender a tener una respuesta, ¿no? Y empezar desde el por qué creemos realmente en Dios y saber realmente cuál es la base de nuestra fe. Porque a veces desde ahí mismo empiezan las preguntas que no tienen respuesta, y entonces cuando llega la ideología y confunde, hoy en día es muy común ver dentro de la iglesia cómo incluso el progresismo se ha colado dentro de ser una mente abierta, sí. Dentro del cristianismo, y darle oportunidad a todo, y empezamos a caer precisamente en dar apertura a toda la cuestión ideológica, ¿no? Y creo que, bueno, la iglesia... dentro de lo que he entendido y conocido de la ideología de género, yo lo veo de esta forma. Está la iglesia, nosotros como cuerpo de Cristo, que somos la iglesia de Dios, pero también está la iglesia como una institución, y creo que no se enfrenta a la ideología de la misma forma. O sea, se tiene que usar
capacitaciones y conocimientos y maneras de operar distintas. No sé si realmente toda la forma siempre sería compatible o no. No estoy seguro, creo que sería cuestión de ir viendo el desarrollo de las propias iniciativas. Hay unas que se están dando como muy orgánicas, como que van surgiendo de la propia necesidad. Y a mí particularmente me gustaría ver más eso, porque yo veo una generación de jóvenes con un potencial tremendo, pero con una camisa de fuerza, ¿no? Desde la parte institucional. Uh-huh. Entonces pero eso no tiene que ver con ideología de género, tiene que ver con una naturaleza de la iglesia ya muy viciada, ¿no? En cuanto a su operación. O sea, la parte corporativa no está liberada en la iglesia. Todavía vivimos bajo un fuerte clericalismo, sino de doctrina, de hecho. Entonces, pues hay que soltarlo. Hay una ilustración que me gusta de Napoleón Bonaparte que dice que se reunían con sus generales alrededor de una mesa grande así como esta y ponía sus mapas. Entonces tenía su varita, ¿no? Y empezaba a señalar y ya sabes, movían ahí sus figuritas para ver cómo iba a ser la guerra. Entonces cuenta la historia que con la varita señaló un territorio grandísimo y era China. Y entonces su palabra fue: he ahí un gigante dormido, déjenlo que duerma. Esa fue la expresión de Bonaparte. Y entonces yo pienso que eso es la iglesia, brother. O sea, viene Satanás y ve a la iglesia. Ahora, no estoy hablando de la institucional, estoy hablando del cuerpo de Cristo. Cuerpo de Cristo, sí. Y nos ve y dice: ahí está el gigante dormido, déjenlo que duerma. O sea, hay un montón de cosas que la iglesia podría estar haciendo, pero todavía hay un institucionalismo muy, muy marcado que a veces impide la operación, ¿no? Pero es otro tema. Pero regresando a esto, pues mira, creo que hay necesidad de maestros. Se vino un movimiento de la recuperación de los 5 ministerios de Efesios: apóstol, profeta, evangelista, pastor y maestro. Y de pronto entraron los énfasis de uno y de otro. Si me preguntas mi opinión, por el tema que tú ya pusiste en la mesa, que es el relativismo en la posmodernidad, la clave es regresar al maestro. Se necesitan maestros de la palabra, no al maestro legalistoide religioso, ¿no? Se necesita al maestro del espíritu, pero bien metido en la palabra, ¿sí? No el de que anda necio con el debate, que si la salvación se pierde o no, que si Cristo viene mañana, o ¿sí me explico? Sí. O sea, no es interesante. Hay cosas que el maestro debe de ir siguiendo el olor del espíritu. Pues. Ajá. Hay cosas que nos van a dividir toda la vida como iglesia. Pero hay cosas en las que la palabra de este maestro, esta generación de maestros, es fundamental. El relativismo posmoderno, nosotros lo dijimos en el libro que te comenté hace rato, pues ya para 20 años. Advertíamos que esa iba a ser la guerra de las guerras. Ese sería el fondo del pantano, decíamos nosotros. De ahí van a salir toda la podredumbre. Y así fue. Porque ideología de género y otras cosas, pues abrevan de ahí. ¿Sí me explico? O sea, el pensamiento relativista las alimenta. Y creo que eso no tiene vuelta de hoja. No es que sea pesimista, pero personalmente creo que esa es la filosofía que va a permear a la humanidad hasta la venida de Cristo. Esa es contra lo que vamos a pelear constantemente, con la validación de la verdad. ¿Es la verdad un hecho absoluto, total? ¿Existe la verdad absoluta, sí o no? Entonces, no podías haber puesto nada de lo que estamos viendo ahorita en la cultura progresista si no se hubiera puesto esa gran piedra de cimiento abajo, que es el relativismo. Sí. Entonces, pues eso se contrarresta otra vez con la verdad. ¿Y quién enseña la verdad? Pues necesitamos maestros. Claro. Entonces, en la parte operativa, creo que esa es una de las fallas que tenemos. Necesitamos eso. Creo también que, regresando a la pregunta anterior, necesitamos entender que esto, o sea, atacar un kraken requiere estrategias también distintas, ¿okay? Porque cada tentáculo está abarcando cosas diferentes. Claro. Entonces necesitamos llegar por diferentes medios. Uno de ellos, ya lo acabo de decir, pues es la verdad. Hay que exponer la verdad y es lo que hacemos aquí en La Verdad Sea Dicha. Por eso se llama así. Claro. Pero, ¿qué me cuentas acerca de nuestra función en medios, como lo estás haciendo tú? ¿Sí? Hay muchos vacíos allí. Entonces necesitamos resolver eso. Necesitamos acercarnos a la parte de las leyes. Porque la parte de leyes es, tú decías,
Se está aceptando algo acá en la sociedad, pero el hacerlo ya, el bajarlo al día a día requiere un ejercicio legal. Claro. Y lo que hablamos de las terapias de conversión ya es un instrumento legal. Nosotros nos saltamos eso. Los cristianos le huimos mucho a esos temas. Son guerras que no nos gustan. Sí. Y ahí hay toda una mentalidad de, ¿cómo lo diríamos? De pacificadores, que no está padre. O sea, necesitamos rescatar el tema de violencia de reino, para que me entiendas. Sí, de revolución, porque realmente es de abajo hacia arriba, ¿no? Así es, así es. ¿Por qué no volver a ser los reformadores, ¿no? Finalmente la reforma nos pone en el ojo del huracán frente a la Iglesia Católica para decirnos pues, que somos esos protestantes. Pues ya no protestamos mucho. Entonces necesitamos recuperar parte de esta esencia que se va a notar, decíamos, en la entrada a las leyes, en la entrada a medios de comunicación, etc. Creo que hay mucho que hacer todavía. Y llegamos tarde. Mira, cuando vimos lo que los colectivos LGBT habían hecho ya en la OEA, estamos hablando de más de 40 años de presencia, antes de que nosotros llegáramos como iglesia. Brother, 40 años de desfase en una organización tan importante como la ONU, en particular con nosotros como con la OEA, pues ya, habla de que, pues sí te dormiste, ¿no? Ellos estaban articulando una presencia que ahorita ya les está dejando dividendos y la iglesia se mantuvo. Pero en fin, pues vamos, ¿no? Sí. Seguimos todavía, vamos adelante. Sí, creo que a pesar de que es un poco tarde para lo que tenemos que haber comenzado, creo que algo que es muy bueno y que creo que se está viendo aquí en México es que se empiezan a despertar, ¿no? La gente empieza a despertar y a darse cuenta de que lo mismo que está pasando en otros países está programado para que pase en el nuestro, ¿no? Así es. Hace poquito he hecho bien las noticias, me impactó mucho ver esta noticia. Estaba en casa de mi abuela, estaba visitando y justo veo en la tele una noticia de que senadoras de Estados Unidos vinieron admiradas de cómo en la Ciudad de México se había aprobado lo del aborto y que querían venir a aprender de cómo habían afrontado y cómo enseñar a la gente a tener esa mentalidad abierta, ¿no? Sí. O sea, ya incluso México empieza a ser un referente en cuestiones de ideología de género. O sea, cada vez es más grande lo que se está levantando. A mí, tal vez lo que me preocupa un poco y por lo que creo que es tan importante algo como lo de la verdad sea dicha, tener este conocimiento, es que la gente en la iglesia tiene miedo. Yo he tenido que cancelar programas que íbamos a grabar porque el invitado tuvo miedo de hablar. Te entiendo perfectamente. Híjole, y sí es algo que me entristece porque en algún momento el miedo lo único que hace es atrasar la decisión que tienes que tomar. Sí. O sea, el día de mañana nos vamos a tener que parar y decir no o irnos con la corriente. Déjame regresar al punto anterior antes de que se me olvide, que comentaste algo que me llamó la atención. ¿Sabes cuándo me di cuenta que estamos en un problema de México como un referente? Spencer, ¿cómo se llamaba? Spencer Tunick o algo así. Es un fotógrafo que se dedica a fotografiar desnudos masivos. ¿Sí? Desnudos masivos es una convocatoria donde le dices a la gente, todos en tal plaza pública, vénganse, nos vamos a desnudar y a sacar una foto masiva. Yo cuando lo vi y supe que venía a la Ciudad de México, dije, ay, a ver, ¿quién va? Sorpresa, rompe todos los récords de todos los masivos que había hecho y llena el Zócalo. Cuando yo vi las fotos del Zócalo, todos con gente desnuda y él extasiado en su proyecto o sacando las fotos, dije, ahora entiendo que no tengo ni idea como pastor de lo que está pasando en el corazón de la Ciudad de México. Y hablo de la Ciudad de México porque ahí fue, pero podemos hablar del país entero. Sí, claro. Ahí me di cuenta que el relativismo habría cobrado un pedazo del pastel que yo ya no estaba listo para recuperar. Ahí fui consciente de que los pastores vivimos templocéntricamente, encerrados en nuestras cuatro paredes. Dije, ya valió. No estamos listos. Eso es por lo que dices, ¿no? Que de pronto nos convertimos en un referente que dices, ¿en qué momento, no? Bueno, hay algunas trincheras todavía de cultura más tradicional. Creo que el Bajío, por cierto, es la más importante. Sí. Pero hay otras que Dios guarde la hora. Y la Ciudad de México está hecho un desastre.
La Ciudad de México es un referente mundial hoy. Y somos, a ojos de este movimiento, un gran experimento social. Y les está saliendo muy bien. Pero bueno, ahí está el rollo, ¿no? Es que me hiciste recordar ese momento. Tuve un déjà vu cuando vi las fotos, dije, chin, ya valió. Ya nos perdimos, iglesia. Claro. Bueno, ¿y qué me estabas diciendo después? Perdón. Perdón, sí, te comentaba de que la gente tiene miedo y no quieren afrontarlo. Y que al final solamente es atrasar la decisión que vamos a tener que tomar. Sí. Porque esto cada vez está tomando más fuerza. Y yo creo cuando ahorita comentaba de que se va haciendo cada vez más profundo y que es algo que nunca va a ser recuperable, yo me acuerdo y pongo esto como ejemplo, una manera de analogía. Yo estudié comunicación y en la materia de cine, en mi proyecto de investigación que tenía ese tiempo, una de las cosas que yo hablaba es de cómo se iba degradando la imagen del cine y que eso pasa en todos los aspectos del hombre y que es parte de la decadencia de nuestra naturaleza, porque en el cine antes, en los 50s, una mujer con un bañador era como un vestidito largo y era súper atractivo, era lo más candente del momento. Y poco a poco se fue haciendo más pequeña la ropa, hasta el punto de que ya en clasificaciones que no son ni siquiera de 18 años, sale una mujer, puede salir una mujer totalmente desnuda, un hombre totalmente desnudo, y ya es como más de lo mismo. ¿Viste Cinema Paradiso? Sí. La película ilustra perfecto este rollo que me estás diciendo, ¿no? Sí. De cómo el cine se va degradando. Y genial, aquí no la ha visto, hacemos el comercial. Que la busquen. Vean Cinema Paradiso. Sí, y realmente eso va a pasar, es lo que está pasando en todo. Sí. Y es tan rápido que creo que, aunque creo que siempre vamos a poder hacer algo, creo que tenemos poco tiempo para subirnos bien al tren en marcha. Sí. Antes de que esté demasiado rápido porque una cosa es tener que leer 5 años de conocimiento y entenderlo, y otra cosa después va a ser leer 15. Mira, lo que dices del temor es un tema muy importante porque es un tema espiritual. O sea, va más allá de una cuestión social. Por ahí hay un autor, si me acuerdo el nombre te lo digo, que escribió un libro sobre el espíritu de intimidación. Me encontré unas conferencias de él explicando el libro muy interesantes que están en YouTube. De hecho, así lo pueden buscar como el espíritu de intimidación. Y él habla de esta perspectiva espiritual y empieza a regresarse a la escritura, a la historia del pueblo de Israel y cómo este espíritu de intimidación ha entrado en momentos claves, de guerras claves. Momentos donde, como tú lo estás poniendo, o se bebe o se derrama. Y en ese momento el arma del enemigo es crecerse para hacerte sentir inseguro. Y a mí me preocupa por lo que decíamos hace rato de que los pastores de pronto solamente relacionan el evangelio con paz. No entienden que bíblicamente hablando la paz es un proceso de justicia. Sí. Y mientras el enemigo esté en la posición en la que está como el príncipe de este mundo, la justicia se convierte en un tema de guerra. ¿Sí me explico? O sea, mira, la Biblia dice en Romanos, dice, el reino de Dios no consiste en comida ni bebida, dice, sino en justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo, ¿no? Si te das cuenta, el orden es importante. Justicia primero, paz después, gozo al final. Yo veo hoy una cultura, incluso dentro de la iglesia, que es la cultura de la satisfacción. Por eso el tema del entretenimiento es tan importante. Todo el mundo quiere alegría. Tú le dices a un cristiano que va a la iglesia y te dice, a gozarme en el Señor, ¿no? O sea, este rollo del gozo, queremos esto. Pero ¿cómo tienes gozo genuino si no tienes paz? No, pues yo quiero paz, yo quiero al príncipe de paz. No, pues yo también. Pero ¿de dónde viene la paz? No puede haber paz si no está el primer elemento, que es la justicia. Por eso la Biblia dice, busca primeramente el reino de Dios y su justicia. No dice y su paz, no dice y su gozo. Porque si tú buscas primero la justicia, lo demás vendrá por añadidura. ¿Vamos bien? Entonces, lo que te estoy diciendo con esto es que la parte de justicia es una guerra, y es una guerra real. Real, no estoy hablando solamente de oración. Estoy hablando de debates en cámaras, estoy hablando de salir a la calle, estoy hablando de aventarse un debate con que se tenga uno que aventar un debate, estoy hablando de no callarte, como tú decías en el púlpito, cuando no debes callar.
so pena de riesgos legales que haya. O sea, todo eso es parte de una guerra. Pero cuando Satanás se da cuenta que la iglesia se va a plantar ahí, entra este espíritu de intimidación, es muy cañón. Porque muchos pastores sí doblan las manos. Sí. Iglesias doblan las manos. Sí. Y me encantó lo que dijiste. Finalmente nos vamos a tener que regresar a ese punto, pero ya más debilitados, fuera de posesión, y tendremos que tomar alguna decisión, ¿no? Sí, claro. Es como Josué delante del pueblo de Israel, ¿no? Escoge ya hoy a quién vas a servir, ¿no? Sí. Ya no tienes mañana, es hoy. Y yo no quisiera que llegáramos a ese punto todavía, donde el Señor nos dice, bueno, pues ya decídanse porque ya no hay mañana. Se hubieran decidido ayer y hubieran dado una batalla y no tendríamos que estar en este extremo. Pero en fin, así lo veo yo. Creo que eso que has tocado es importantísimo, y ya nada más para como nota y al calce, creo que sería muy importante hablar de cómo entrenar a una nueva generación valiente. Sí, claro. Porque es ahí donde ellos van a librar las guerras más fuertes. Ahora, el problema que vamos a tener con esa generación, brother, es el tema de la negociación que ya se trae. O sea, esta cuestión de ser condescendientes. La palabra común es tolerancia. Es que tengo que tolerar y respetar. Yo les digo a los muchachos, ¿de qué estás hablando? A ver, explícame. Solamente para molestarlos en el sentido de que no todo es tolerancia. A veces te tienes que aventar un round, punto. ¿Quién te dijo que es que pues, como soy cristiano todavía debo ser más tolerante? Claro. Sí, un hippie pacifista, realmente, porque eso se convierte, porque muchas veces hay más amor en un debate, claro, que en ver cómo se destruye el otro. Exacto. Una vez lo escuché en un video de Frank Turek, que era de apologética, pero él decía, amar es no tolerar lo que destruye al otro. Wow. Y a mí esa frase me encantó porque muchas veces nosotros, bajo el concepto de muy espirituales, de muy ungidos, de muy cristianos, no, sí, pero yo espero a que Dios le traiga luz y mientras de ahí que siga destruyendo su vida. Cuando lo que hay es cobardía, ¿no? Sí, cuando no queremos hablar, no queremos ser rechazados por nuestras supuestas convicciones. Exacto. ¿No? Porque también una vez, no me acuerdo dónde lo escuché, que decía, muchos cristianos creen que creen. O sea, yo lo veo en mi vida. Yo dije, un montón de veces no me animé jamás a hablar, a no decir nada, porque decía, no, hombre, ¿qué van a decir de mí? De por sí ya les caigo mal. ¿No? Sí creo, ¿no? Pero no, que no sepan. Claro, sí creo, pero aquí. ¿No? Y sí es bien necesario realmente. Es más, la mayoría de mis debates en cuestión de ideología de género ha sido con cristianos, no ha sido con los lobbies. O sea, yo tuve un trabajo donde tenía un compañero que incluso me preguntaba él cosas, él es homosexual, y él me decía que él estaba en contra de la adopción homoparental, porque él entendía que en las relaciones homosexuales había muchísima cuestión de sexualidad, de violencia, de peleas, y que ningún niño tendría que estar expuesto a él. Él siendo homosexual, me decía, ¿no? Sí. Y he platicado con más cristianos que defienden más el punto de que una cosa es iglesia y otra cosa es Estado, y tiene que estar por separado. ¿Estás de acuerdo con este ejemplo de tu amigo, que es un buen ejemplo para hablar de las tres cosas que comentamos? Sí. Personas, costumbres e ideologías. Es una persona que puede tener esta costumbre, pero no comparte esta ideología. Sí. Así es que, como tú dices, es muy preocupante cuando un cristiano, que se supone que debería estar parado del otro lado, comparte la ideología, aunque no comparta la costumbre. Cuando el verdadero enemigo es el adoctrinamiento que se está haciendo de este lado a través de la ideología. Entonces, sí tenemos un reto bien grande con nuestros chavos, a decirles, oye, pues si vas a querer, cree bien, y si vas a estar en esta trinchera, échale ganitas, porque necesitamos tu voz. Sí, realmente necesitamos que haya gente que realmente quiera prepararse, y maestros dispuestos a preparar. Pero a mí me sorprende que en la iglesia en México, de todas las trincheras, la más débil son los jóvenes. Sí. O sea, ya hay trabajo legislativo, oración, mujeres, padres de familia. ¿Qué onda con los chavos? Entonces los tenemos ahí atorados, brother. Y creo que es tiempo de recuperar esa trinchera. También está en redes sociales, La Verdad Sea Dicha. Así es. En redes sociales, la página www.laverdadseadicha.com.mx. Ahí seguramente va a encontrar información en las páginas igual de lo que sea Doxa, Ingrávido,
van a estar encontrando igual información sobre esto. Y si quieren empezar a aprender más, si quieren conocer más sobre cómo esta defensa, esta trinchera de la ideología de género, sobre todo a los jóvenes, porque este espacio está pensado especialmente en alcanzar a jóvenes. Genial. Este podcast, en que puedan prepararse, pues síganlo, busquen la verdad sea dicha, busquen tener el acceso en sus iglesias o a través de la página web, pueden Sí. solicitarlos, ¿no? Sí. Buscar Sí. los cuadernillos. Sí, recordemos que son gratuitos. Claro. Estamos haciendo un esfuerzo para que las iglesias los puedan pedir sin costo. Ujú. Entonces, pues aprovechen. Excelente. Queremos que haya gente que diga, bueno, yo no conozco mucho el tema, pero si me mandan esto, lo puedo bajar, leer, ¿no? claro. Excelente, pues te agradezco muchísimo No hay de qué, por haber Esteban, compartido gracias. con nosotros. Espero que más adelante Gracias. podamos seguir grabando más cosas y gusto. seguir ensanchando esta trinchera para hacer algo bien, sobre todo con los jóvenes de México. Gracias. Saludos a todos los que te siguen. Muchísimas gracias, hasta luego y muchas gracias por estar en este episodio. Hasta luego. Vientos. Listo. Muchísimas gracias. No, pues gracias Muchas, a ti, muchas brother. gracias. Qué padre.